Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Un abrazo fraterno, lleno de cariño, de amor y de mucha esperanza. Aquí estamos de nuevo en Pensamiento Global con ustedes, Antonio Reynoso. Estamos aquí para compartir con ustedes este programa de este domingo de 10 a 11 de la mañana. Como siempre, aquí estamos con una decisión y es de decirles a ustedes que vale la pena vivir y que la vida es hermosa. Yo tengo haciendo un resumen rápido, como les dije, este programa se ha convertido en una especie de universidad, en cuanto que traemos siempre académicos, personas versadas sobre temas muy específicos, y hoy tendremos también lo mismo. Pero antes quiero dejar bien claro tres cosas. Número uno, expresar de parte de Pensamiento Global de nuestro programa, como lo hemos expresado también por otros medios, por escrito, pero ahora expresar mi cariño, mi aprecio, mi consuelo a tantas personas afectadas. El país entero, por supuesto, y parte del mundo también ha estado afectado con la tragedia que nos ha ocurrido en estos días, en ese lunes martes, que nos tomó a nosotros martes en la mañana por sorpresa. Sobre ese tema volveremos haciendo un análisis un poquito y interpretando los acontecimientos. Como quiera que sea, decir algo grande, muy importante. Dios está aquí, Dios sigue con nosotros. Y lo más importante en la vida, no sentir soledad, sentir que alguien está con nosotros, Dios y también tu hermano, estamos nosotros acá, nos acompañamos mutuamente. Y por supuesto, hacemos, como estos días lo hemos hecho muchas veces, oración especial para que Dios acoja a toda esta persona que se fueron a destiempo a su reino. En segundo lugar, quiero destacar, son temas, por supuesto, para darle mucho tiempo, pero lo hacemos de soslayo rápidamente, destacar la efervescencia que hemos tenido en estos días con los famosos aranceles de Donald Trump y el impacto que eso ha creado. Como dijimos en el programa anterior, el pasado domingo, Donald Trump lanzó de que a 200 países unos aranceles, y curioso, la ONU, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, ocurre que tiene registrados 192 países. Donald Trump le arancelió, por decir un término, 200 países. Ya lo hicimos medio de chiste, que ya ve, pero es la verdad. Lo cierto es que, y qué importante que también los países, los líderes también reaccionen frente a cosas y acontecimientos y frente a hechos como son estos que están ocurriendo. Según las versiones que se tienen, el Congreso, una parte del Congreso de los Estados Unidos ha intervenido y ha presionado también a Donald Trump para que pare un poquito esta situación crítica que estamos viviendo. El mundo está viviendo una convulsión profunda. Bueno, con decirle que solamente Apple perdió 300 mil millones, lo que representa de dólares, lo que representa, óigame bien, representa como alrededor de unos 2 años de presupuesto de República Dominicana, del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Además de eso, debo destacar sobre esto que Donald Trump ha llegado a una situación medio crítica con la situación con China. Le dio una especie de compás de espera, fruto de esta intervención del Congreso, para unos 90 días. Pero a China le sigue agregando, le sigue agregando, le sigue agregando. Y bueno, ¿a cuánto llegará? No sabemos. Y por último, quiero destacar ya finalmente el hecho muy importante de la reunión que se sostuvo en estos días. La comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC. La CELAC es una asociación que se ha creado a iniciativa de varios países con cierto nivel de centro izquierda, y se ha mantenido ahí. Y ahora el presidente Gustavo Petro tiene la gran responsabilidad como presidente pro tempore
de un poquito cambiar la cara y fortalecer esa organización. Quiero destacar con mucha satisfacción en medio de prácticamente del hecho, la carta que envió Mojica, Pepe Mojica, José Mojica, Pepe Mojica, a 3 países se le envió. Qué curioso, ¿eh? Se le envió a Pepe, a Gustavo, que es presidente de Colombia, se le envió también a la presidenta de Honduras, y también se le envió a quién más fue, no recuerdo, creo que el presidente de Bolivia, me parece que fue. Bueno, lo importante es que se le envió a estos presidentes, y la idea, ¿cuál es la idea? Que se siga luchando por la integración, que se siga sacrificando para que haya integración, y que esto, y es importante esto, si América Latina y el Caribe nos mantenemos integrados y nos fortalecemos, tendremos capacidad para negociar con los países como China, como Estados Unidos, como Rusia, etcétera, porque nosotros tenemos que tener fortaleza para negociar, y más ahora en este momento en que estamos. Bueno, hay muchos temas en el ambiente. En República Dominicana quiero destacar también la carta, la decisión que tomó el presidente Luis Abinader para crear una comisión para que investigue las causas de esta catástrofe, de esta tragedia que hemos tenido. Es un paso importante, y ojalá también que los organismos, las instituciones públicas vinculadas al área de la construcción y demás, especialmente también los ayuntamientos, no solamente las instituciones del gobierno central, de los ayuntamientos también, o sea, de las alcaldías, tengan mucho cuidado en la cuestión de las autorizaciones para construcciones, porque la verdad que la ley hay que cumplirla en República Dominicana para que no tengamos catástrofes, no tengamos tragedias como estas. Bueno, señores, denme un segundito y vamos a pausa, porque volveremos ahora con un gran especial invitado que tenemos hoy. De los ayuntamientos también, o sea, de las alcaldías, tengan mucho cuidado en la cuestión de las autorizaciones para construcciones, porque la verdad que la ley hay que cumplirla en República Dominicana para que no tengamos catástrofes, no tengamos tragedias como estas. Bueno, señores, denme un segundito y vamos a pausa, porque volveremos ahora con un gran especial invitado que tenemos hoy. De los ayuntamientos también, o sea, de las alcaldías, tengan mucho cuidado en la cuestión de las autorizaciones para construcciones, porque la verdad que la ley hay que cumplirla en República Dominicana para que no tengamos catástrofes, no tengamos tragedias como estas. Bueno, señores, denme un segundito y vamos a pausa, porque volveremos ahora con un gran especial invitado que tenemos hoy. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Muchas gracias por su sintonía. Aquí estamos de nuevo, Antonio Reynoso, Pensamiento Global, RNN, Canal 27, y pueden también estar con nosotros sintonizando por todas las plataformas digitales. Bueno, señores, llegó el momento. Como les dije, tenemos un invitado especialísimo. Ustedes saben que arrancamos esta semana con la Semana Santa,
y quise traer aquí una persona autorizada para hablarnos sobre el momento de la Semana Santa y otros temas más, por supuesto, ¿no? Bueno, señor, está aquí con nosotros el padre Ricardo Arias Betancourt. El padre Ricardo Arias Betancourt, que nació en Villa Altagracia, fue bautizado en 1955 y fue también ordenado de sacerdote en 1980. Fue vicario parroquial en Vallaguana, como también en Sabana Grande de Boyá. Además fue un gran formador del Seminario Santo Tomás de Aquino, también participó como profesor y decano también de teología. En Villamella ha sido párroco también de la parroquia de San Rafael, Rafael Roque, ¿verdad? Roque González. Bueno, también capellán castrense en Santa Bárbara, de la Brigada de Apoyo de Combate. Estuvo también en Nuestra Señora de la Esperanza. De 1994 fue director regente de la escuela Emma Balaguer, de allá de Sabana Perdida. En 1994 al 2005, igualmente director propietario de la escuela San Roque González, que es un centro educativo semioficial de 1997 y continúa. Igualmente en Villamella en 1991 estuvo y aquí sigue también, en esa zona sigue trabajando y laborando. Estudió teología, filosofía y teología en el Seminario Santo Tomás de Aquino y después también hizo una especialidad en Roma. Durante 5 años estuvo en Roma y también en Israel, en Jerusalén, estudiando Biblia. De manera que es una persona muy capaz, yo lo conozco bastante bien, además de eso debo decirle que es una persona muy gentil, muy amable y muy inteligente y muy estudioso. Señores, con ustedes tenemos aquí el gusto de presentarle a Ricardo Arias, el padre Ricardo Arias Betancourt. Un saludo, Ricardo. Un saludo a ti, mi hermano, mi amigo, padre Toño, de la generación 80. Y un saludo a todos los que nos siguen y te siguen siempre en Pensamiento Global. Hoy un saludo de Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor Jesús, la Pasión 1992. Así que sobre esto y algo más podemos conversar, reflexionar y sobre todo pensar. Así es, bueno, Pensamiento Ricardo, global. te agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Vamos a conversar sobre temas vinculados también al momento que estamos viviendo. Pero yo quisiera, Ricardo, antes de abordar tanto el tema bíblico, que me interesa que hablemos un poquito sobre eso, porque tú eres un especialista en el área. Me gustaría también que conversáramos un poquito sobre la Semana Santa. Pero antes de eso, yo quisiera, Ricardo, tú que eres un hombre creyente, con una visión y también un estudioso profundo de la Biblia y también del devenir, de la sociología, de la psicología del dominicano. Yo quisiera como que tú, como buen creyente que eres, una lectura de la situación que hemos atravesado en estos días. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Qué tú interpretas? Hay muchas cosas que yo he escuchado a algunos pastores, algunas personas hablando. Bueno, ¿cuál es tu interpretación de toda esta situación que hemos atravesado? Una semana de muchos dolores, de mucha tristeza para la República Dominicana y también parte del mundo. Bueno, nosotros somos herederos de una fe y de una esperanza, de una fe en la vida. Y en esa vida que comienza pero no termina. Esa vida que se transforma pero no se acaba. Pienso creyendo y creo pensando
que no hay mal que por bien no venga. Y que nada le sucede a un hijo de Dios, a una hija de Dios, de quien Dios se cuida y protege, que no sea para su mayor bien. Tanto del que padece, y mira, porque estamos justamente estamos comenzando la Semana Mayor, que es justo la semana del Viernes Santo, 18 de abril, 1992 años de la muerte de Jesús, muerte trágica. Y esa muerte mató la muerte, la mía y la de todos mis hermanos y hermanas. Mi lectura es que ellos están muy felices, porque justamente estaban felices y contentos. Yo como presbítero, como sacerdote, quisiera que me llegue la hora de morir celebrando la misa, porque es el momento del sacrificio. Dios es el que sabe. Uno propone, Él dispone. Y esa es mi lectura, una esperanza se abre al pueblo dominicano. Hombres y mujeres que estaban allí gozando en alegría, en paz, en armonía. Yo diría que no podía ser mejor su hora de partir, que le llegara su hora. Yo lo veo así. Llegó su hora, como la hora de Jesús está llegando hoy, Domingo de Ramos. En esa hora de Jesucristo, muerto, crucificado, muerto y sepultado por cada uno de ellos y de ellas, y por mí también. Creemos en la vida, pensamos en la vida, y ellos seguirán presentes, haciendo el bien que hacían, disfrutando y gozando como gozaban, e intercediendo por los que todavía permanecemos peregrinos en este mundo, pero que nuestra patria está más allá, a donde ellos han llegado ya. La verdad que, bueno, yo quiero decir dos cosas con respecto a eso, a ver tu punto de vista o su punto de vista, padre Ricardo. Figuras, voy a tomar una quizá la de las más que tuvo mayor impacto, que fue el caso de Pérez, Rudy Pérez, el artista, una voz nacional, vamos a llamarla así. Incluso lo vi dentro de tantos videos que se han pasado en estos días, lo vi ahí diciendo que en una fiesta comenzó con una oración. Y la verdad es que el pueblo dominicano supo interpretar y valorar esto. E igualmente los banqueros y demás, artistas, peloteros, personas que estaban ahí, todas las personas tenían su valor, su mundo, gente sana, muchos sana, gente sana. Bueno, lo que quiero decir primero, Ricardo, dos cosas. Número uno, he visto personas interpretando la Biblia, diciendo que justamente eso es un llamado. Y yo escuché una pastora decir, es que la Biblia lo dice, como quien dice, esto es un castigo. La Biblia dice como vamos a castigar pero es castigar a la gente diferente a lo que tú decías. Primero esa. Y segundo, y para mí muy importante, una lectura muy importante de cara hacia el gobierno, las instituciones. ¿Qué debemos nosotros prever, además de las cosas espirituales y demás, las cosas materiales? ¿Cómo debemos nosotros regentearlas frente a una situaciones como esta, Ricardo? Bien. Respetando como soy sumamente respetuoso en
la primera parte de el pensamiento de todo hermano, de toda hermana. Nosotros hemos recibido una fe que la tenemos por herencia, podemos decir. Tenemos 530 años. Estamos en el año 530 de que Cristóbal Colón llegó aquí. Los europeos, especialmente españoles, llegaron a estas tierras y aquí se implantó la cruz de Cristo, Salvador y Redentor del mundo, hace 530 años. Entonces digamos que por cultura somos cristianos. Pero vamos dando el paso de la cultura a la convicción personal de cada uno, de cada una. Dios no castiga. El Dios de Jesús no es un Dios castigador. Todo lo contrario, es un Dios premiador. Y Jesucristo vino a salvar, no a condenar. Y lo manifiesta de múltiples maneras. Y da chance y da oportunidades muchísimas. E incluso, pues, en una sana, yo digo sana y hasta conveniente interpretación que yo le doy a aquello que todo pecado le será perdonado. Todo pecado. Menos el que peca contra el Espíritu Santo, que sería el que negara absolutamente a Jesús, que lo ama, que lo quiere, que te hace el bien, que te libera, que te sana, que nadie va a pecar contra el Espíritu Santo. Que no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero mundo. ¿Ah? Bueno, pues ahí está. Hay pecados que son perdonados hasta en el mundo venidero. Así que Jesucristo te perdona todos los pecados aquí. Y ahí cabe perfectamente eso. Para bien mío, es mi lectura, y para bien de mi hermano, de mi hermana, porque por más bueno y más santo que uno sea, siempre con alguna surrapita, cuando Dios llame a uno, uno se va para allá. Y qué bueno que también Jesús me da una palabra de esperanza, de que me perdonará aún también en el mundo venidero. Así que en eso yo aliento, estimulo a mis hermanos a seguir creyendo y a seguir esperando, a seguir amando, a seguir cantando, a seguir bailando, a seguir comiendo, compartiendo, a seguir construyendo el mundo nuevo, la justicia, la paz y el buen compartir y convivir entre nosotros y con el mundo entero. Es mi visión, es mi punto de vista. La segunda parte, nos piden una pausa, vamos a inmediatamente nos dan un segundito, por favor, que vamos entonces a una pausa comercial.
Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Bueno, en este domingo de Ramos, señores, estamos conversando con el padre Ricardo Arias Betancourt y estamos precisamente nosotros dialogando sobre esta tragedia que hemos tenido y una interpretación sumamente profunda que el padre Ricardo le está haciendo. Ricardo, estábamos concluyendo esa parte y tú comenzabas a introducirlo. La parte ya, digamos, material de todo esto, tú como buen consejero, el gobierno, las instituciones están escuchándonos. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre todo esto? Mire, yo me autocritico, porque cuando me autocritico, pues también hago una crítica constructiva a mi país, a mi gente, a mi pueblo, a mis gobernantes, a los que le ha tocado en suerte dirigirnos. Y en este punto específico, nosotros los dominicanos somos poco previsores. Siempre pienso en aquella parábola de las vírgenes prudentes. Nosotros somos muy imprudentes. Los dominicanos no nos preparamos para eso, para el mañana, para el futuro. Vivo el hoy, el aquí, el ahora, perfecto. Y a nivel gubernamental, pues está esa deficiencia. Para mí esa deficiencia, tenemos tantos problemas que son nuestros problemas, que pudiéramos haberlos resuelto, que si en el tránsito, que si en esto mismo de las edificaciones, que si en las carreteras, en las vías, que si en el simple caminar. Bueno, los 5 años que viví tanto en Italia, básicamente en Italia y en Israel, 3 años, y toda la parte de Europa y sobre todo en Alemania. Tú, padre Toño, que ha estado en Alemania, el alemán es cuadrado, como yo digo. Nosotros somos torcidos. Entonces, si tomáramos un poquito del alemán, un poquito, ser previsor. Estoy en educación, siempre me he estado en educación, tanto en la educación en el seminario, en la Universidad Católica, donde también por más de 18 años estuve enseñando en la Facultad de Teología para Seglares, ya después cuando pasé a la educación. Y ese es mi desafío, mi reto. ¿Por qué somos tan mal educados? ¿O por qué no somos bien educados? Y entonces esa diferencia, yo he querido ahí en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, todo Villamella y Sabana Perdida desde 1991, ya son 30 y tantos años. En un encuentro una vez que tuve allí en Puerto Rico, de educación, me encantó cómo están los centros educativos de Puerto Rico. Y dije, cuando vaya a mi pueblecito de la República Dominicana, voy a tratar de hacer, y así hice el Colegio San Roque González. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, pero el maestro está en un sitio, por ejemplo, salón de sociales, laboratorio de naturales, y los estudiantes van allá. Y ahí estoy, todavía, dando pinino, tratando de ver cómo
prevenimos, somos previsores. Esto no pudo haber sucedido de uno hacer revisiones a nivel arquitectónico, a nivel de construcciones, a nivel de todo, las escuelas, los edificios, los planteles, las carreteras. Si nos fijamos, cualquier cosa que nos haya pasado o que nos haya sucedido de tragedia, cuando vayamos a revisar, ha habido deficiencia en la supervisión. Hicimos esto y ya nos olvidamos de que hay que darle mantenimiento, seguimiento, acompañamiento, revisión. Somos espontáneos. Muy bueno el dominicano, su espontaneidad y su improvisación. Por tanto, mi consejo a mis autoridades, que entiendo lo están haciendo muy bien, pero nos falta mucho más por seguir mejorando, por seguir capacitando, por seguir invirtiendo en la previsión. Por ejemplo, fíjate, no sé porque no estoy dentro en el Ministerio de Educación, aunque estoy en educación, pero no estoy en el Ministerio de Educación. En 1917 se hizo la evaluación de los maestros. Debió haberse otra en el 2020. Claro, la pandemia no lo permitió. 2023, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué debió ser ahora? No, ya dije que va a ser el año que viene. O sea, Dios mío, yo digo que esta Pascua 1992, que este Domingo de Ramos nos haga ver que hay un triunfador que ha entrado a triunfar, que ha entrado a Jerusalén a tomar posesión como Mesías Salvador, como Mesías Redentor. Jesucristo ha previsto la salvación del mundo, de toda la humanidad. Los de antes, desde Adán y Eva, hasta Él y los después de Él. Ya llevamos 1992 años de su Pascua, de su resurrección. Y Jesucristo sigue salvando. ¿Cuánta previsión nos hace falta prevenir? A propósito, bueno, vamos entrando justamente al tema que seguía y que el padre Ricardo acaba de entrar, el tema de la Semana Santa. Bueno, ya tenemos un recorrido desde el miércoles de ceniza, que se llama miércoles de ceniza, donde se hace una expresión de qué es lo que somos nosotros y hacia dónde volveremos a ser. Mira, Ricardo, yo quiero que hagamos una reflexión, un poquito esa parte final que tú tomaste. Yo le digo lo tuteo al padre Ricardo por la confianza, ¿no? Pero ustedes no pueden hacerlo, ¿oyeron? Bueno, Ricardo, la Semana Santa, vamos a circunscribirnos un poquito a la Semana Santa, el Triduo Pascual, que básicamente de jueves, viernes, sábado y domingo, y concluye sábado. Que en este momento que se vive en el mundo entero, ha habido cambios dramáticos en la manera de celebrar la Semana Santa. Bueno, tú lo recuerdas, yo lo recuerdo, cada uno de nosotros que tenemos ya una edad que pasamos de los 30, sabemos muy bien cómo era antes y cómo es ahora. Los jóvenes que están ahora quizás no recuerdan ese mundo, pero bueno, ¿qué lectura se le puede dar? Yo quiero que hagamos una profundización un poquito en esta parte. Le puede dar al estilo como como la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, las iglesias en general, que son iglesias cristianas, que básicamente es Jesucristo resucitado que se celebra. ¿Cómo tú interpretas ahora? ¿Qué cosas nuevas podríamos introducir? Cuanto que el ser humano tiene que introducir cambios. ¿Cómo tú ves eso, padre Ricardo? Cogiendo lo esencialísimo, todo tiempo, este tiempo como el nuestro, también este tiempo, que es nuestro también porque estamos aquí, tiene sus penas y sus alegrías. Tiene sus cruces, sus sufrimientos. Entonces, es cuestión de preguntarnos cuáles son esos
retos, esos desafíos que hacen sufrir al hombre, a la persona, al ser humano de hoy, a la sociedad de hoy. Cada sociedad se cuestiona cuáles son tu cruz. Y entonces, mira, tu cruz, tus deficiencias, tus necesidades, que podemos también decirla con aquello del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, tenemos cuáles son nuestras debilidades. Esa es la cruz. La cruz son las debilidades, las falencias, que no solo personal, sino en caso nuestro de la sociedad, del pueblo, del país, de la República Dominicana. Lo podemos ir poniendo por sección. Hablamos de los ninis en cuanto a los jóvenes. Ni estudian ni trabajan. Eso está bien, eso está bien. O sea, nos conformamos. El problema tan sentido, ¿no?, de los feminicidios. Qué cruz tan pesada. El desbarajuste de la familia. Crisis familiares, de familia. Hasta el punto de que no hay familia. Sí hay, pero desbaratada. Entonces, por ahí va el misterio pascual. Yo pienso, ¿hacia dónde tenemos, cuál es nuestra cruz para asumirla? El que no cargue su cruz cada día y venga conmigo. Venga conmigo, dice Jesús. ¿Vamos? Por eso el Viernes Santo nosotros representábamos esto, tú muy bien sabes, que si con el Santo Entierro, el Viernes Santo, después de todo eso latigazo, esa representación también que se hacía a nivel teatral, digamos, como si fuera un teatro, obra dramática, y eso la gente hasta lloraba. Y eso del Viernes Santo, irse al río a bañarse sin hablar, en absoluto silencio. La música del Viernes Santo era la música serena, tranquila, meditativa, reflexiva. Bueno, son cosas que si la cambio, pero sin dejar de ver lo que asumo hoy, lo que asumimos hoy, está dándonos resurrección, está dándonos vida, está dándonos liberación, está dándonos salvación. ¿Ya? Ahí es que yo me preguntaría eso. Y entonces invito a que en realidad nosotros, los que nos congregamos en las iglesias, en los templos o en cualquier otro lugar, a reflexionar, a meditar, a orar y a celebrar la Pascua litúrgicamente, pues nos involucremos. Yo apostaría a irnos también, algunos de nosotros, hay parroquias vecinas a las playas, a los campos, a los ríos. A propósito, el domingo pasado, siempre salgo con el diácono a algún lugar después de celebrar la Eucaristía, nos fuimos a un río de mi pueblo, de Villa Altagracia, por Sabana Piedra. Qué interesante, él y yo nos fuimos, y llegamos como eso de la mediodía a 1 de la tarde. Y como eso de las 2 y 3 de la tarde llegaron tantos jóvenes en motores que habían allí como 200 muchachos. ¿En motores todos? En motores. Él y yo éramos viejitos, los viejitos del grupo. Pero tratamos, y de alguna manera hay que con la juca, hay que con el vapel y con esto. Y yo me acercaba. Y algunos me brindaban y yo decía, no, pues yo lo que fumaba era cachimbo, el cigarrillo. Pero, ¿y cómo es eso? ¿Y qué es lo que le echan? Me dice uno, mira, esto cuesta 200 pesos en esta bolsita del tabaco y de la cosa y de la nicotina. ¿Ya?
yo creo que tenemos que meternos más, estar más con el joven. Padre, no me diga que usted llegó entonces a probarlo un chin, ¿eh? No lo probé del todo porque no tenía, le dije al jovencito, yo un cachimbo, yo le eché un poquito el cigarro, ¿verdad? Yeah. Bueno, es interesante, o sea, pienso que, y la pasamos de lo mejor en ese charco, ahí en el río de mi pueblo de Villa Altagracia por Sabana Piedra, con todos estos muchachos. Después ya para nosotros salir, que veíamos la jipeta, no era fácil, porque en 2 momentos todos los motores estaban que no nos dejaban pasar. Dios. Pero ellos mismos nos abrían el camino y nos dejaron pasar. Creo que tenemos que ser más encarnados, más cristificarnos más con la juventud de hoy, el muchacho de hoy y la familia de hoy, tal como está, con la sociedad de hoy. No apartarnos, no separarnos, no. Ya hicimos el retiro, ya me retiré o me retiraré más tarde. Me retiraré después, durante 50 días tenemos de Pascua. Vamos a vivir esta semana cerca de la gente. Yeah. Es lo que yo invito a mis hermanos sacerdotes, obispos, diáconos, catequistas, animadores de comunidades, presidentes de asamblea, pastores también de las iglesias hermanas, ¿verdad? Busquemos a la gente, vayamos a la gente. Líderes juveniles, que ahora la Pascua juvenil también se celebra. Bueno, correcto. Un segundito para Ricardo y vamos entonces con una pausa comercial. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Aquí en Pensamiento Global estamos conversando con el padre Ricardo Arias Betancourt. Bueno, señores, ustedes aquí en RNN, en Pensamiento Global, por el canal 27, pueden también sintonizarnos por todas las plataformas digitales y ahí estamos presentes nosotros. Qué bueno, qué gusto, Ricardo, conversar contigo, conversar sobre temas y la verdad que esto se ha convertido en esta mañana en una reflexión profunda sobre estos momentos que estamos nosotros viviendo. Ricardo, yo quiero, antes de terminar, 2 cosas. Lo primero es, bueno, hay un tema que vamos a dejarlo para otra entrevista. Vamos a hablar de educación en otro momento, porque me interesaría saber la experiencia, ya como tú has sido no solamente un profesor, sino también un gerente, o sea, tú has gestionado un centro educativo y además de eso hay
enfoque y connotaciones particulares que tú le das a ese centro educativo. Me interesaría que en otro momento, como estamos hablando mucho de darle seguimiento a las experiencias modélicas, creo que tendremos que volver a eso. Yo quiero, primero con motivo de la Semana Santa, que es importante la reflexión que tú haces, Ricardo, quisiera, Ricardo, una pregunta fundamental, y no puede quedárseme, porque estamos frente a Ricardo, que es un especialista en la Biblia, pasó 5 años escudriñando sobre la Biblia, estudiando tanto en Roma como también en Israel. Ricardo, háblanos un poquito de tu experiencia, 5 años estudiando la Biblia, número 1. Tu experiencia, esa palabra de Dios, predicándola durante tu gestión como pastor. Y segundo y tercero, ¿qué tú le recomiendas a la gente? ¿Cómo debe de leer la palabra de Dios? Para mí clave el criterio, texto en el contexto. No nos educaron hemos tenido, tú y yo, y muchos hemos tenido muy buenos biblistas que nos han enseñado la Sagrada Escritura. Pero si algo yo aprendí por allá y que trato entonces ahora de comunicar, de compartir con todos mis hermanos, es leer el texto en su contexto. ¿Qué significa eso? Que hay que descubrir cuándo y dónde se escribió lo que está escrito en la Escritura. ¿Cuándo y dónde? Otras preguntas más pueden surgir, pero ¿cuándo y dónde? Es el texto en su contexto, espacio y temporal. Sencillo. Si cogemos la Biblia y leemos el primer capítulo de la Biblia, la creación, ¿dónde se escribió eso? ¿Y cuándo se escribió? Entonces ya sabemos, o sea, ya yo lo sé, que se escribió en Babilonia, 500 años antes de Cristo. ¿Ya? Bueno, ahora muchos, y de los que me están siguiendo y escuchando, tienen que aceptarlo por fe. Yeah. Pero pueden, pensamiento global, pensar, texto en su contexto. Cuando pasamos al capítulo 2, que es cuando Dios hace a Adán del polvo de la tierra, ¿cuándo se escribió eso? En el tiempo de Salomón, siglo 8, siglo 9 antes de Cristo. La diferencia ahí. ¿Dónde? En la tierra de Judá, en el desierto de Judea, en la tribu de Judá. Babilonia, mucha agua, río Tigris, río Eufrates. Sí, que por eso ve que en el capítulo 1 hay mucha agua. Sí. Y agua por arriba, y agua por abajo, y agua por donde quiera. En el capítulo 2 del Génesis no hay agua. Un manantial que surge y entonces unos ríos que son ríos, ¿no? Que brotan de la tierra, o sea, no llueve, porque es seco el desierto. Entonces yo quisiera que todos, porque no solo, digamos, desde el seminario, los seminarios, o las escuelas, las universidades, sino usted tiene, al leer la Biblia, sí, usted la puede leer, usted es un autodidacta, usted solo puede leerla, ¿cómo no? Pero tiene que hacerse auxiliar de otros muchos que la han leído y la han estudiado para que usted, utilizando el pensamiento, este texto, ¿de qué contexto? Por eso en la Biblia tenemos, por los diversos contextos de espacio y de tiempo, tenemos como 7 Biblias. Tenemos la Biblia yavista, la Biblia eloísta, la Biblia sacerdotal, la Biblia deuteronomista, la Biblia cronística, son muchísimas Biblias dentro o compactadas en una sola. Es como una gran biblioteca de 81 libros. 81 libros. La Biblia es una biblioteca de 81 libros. San Jerónimo, que es de nosotros latino, no le alcanzó el tiempo de traducir y solamente 73.
o sea, dejó 8 sin traducir. Ujú. Entonces, por eso la Biblia Vulgata de San Jerónimo tiene 73 libros. Los hermanos separados, como decimos, a los hermanos evangélicos luteranos, a partir de hace 530 años, con Martín Lutero, quisieron aceptar solo 66 libros. O sea que de 81 bajamos a 72, 73, y ahora bajan muchos hermanos nuestros protestantes a 66. Bueno, yo no sé, pero bueno, usted coge lo que quiera. Usted coge lo que quiera, pero sepa, hay que saberlo porque está ahí, ¿no? Que son 73. Pues son 2 Biblias nada más. Las 2 son judías. Una Biblia hebrea con 39 libros y una Biblia griega, o sea, escrita en griego, traducida en griego, con 54 libros. Entonces usted coge la que usted quiera. Usted coge la de 39 en hebreo o coge la de 54 en griego, pero es la misma. O sea, es del mismo pueblo de Israel, la misma Biblia. Y para el Nuevo Testamento son 27. En eso más o menos los cristianos estamos de acuerdo que son 27. Entonces, si a 39 usted le suma 27, le da 66. Pero si a 54 usted le suma 27, le da 81. Por eso nosotros los cristianos, más completos, los cristianos de Oriente, tienen la Biblia de sus 81 libros. Los 54 de la Septuaginta o Biblia griega, más los 27 del Nuevo Testamento. Uh-huh. Y, como digo, San Jerónimo tuvo la encomienda del Papa San Dámaso de hacer la traducción completa, tanto basándose en el texto masorético, texto hebreo de 39 libros, también en los 54 de la Septuaginta o la 70, como se suele entender o conocer la Biblia griega. Así que leerla, texto en su contexto. Hay una, y entonces, mire, fíjate, Padre Toño, cómo en el mismo idioma es un contexto diferente. Así es. Porque cuando se escribe en hebreo y se traduce en griego, y de griego a latín, entonces ya va cambiando la cosa. Uh-huh. ¿Ya? Aunque no me entiendan mucho, el primer versículo de la Biblia nada más. Bara Elohim we hachamay we haares. En el principio creó Dios 2 cielos y la tierra. 2 cielos. Shamay, 2 cielos. Pero entonces, cuando me traduce el griego, me dice Uranos, un solo cielo. Ya ahí me está cambiando la cosa. Si leo la Biblia griega, en griego, ya entonces voy a tener un solo cielo. Así es. Y voy a hablar del cielo. Y no de 2 cielos, como dice la hebrea. Bueno, lo que Ricardo acaba de hacer ahora mismo nos surgen muchas preguntas. Hay un recurso que es lo que se llama en alemán la Formgeschichte, la historia de la forma, que es como lo que él dice del para contexto. El Nuevo Testamento. Bueno, señores, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Le deseamos que tengan una Semana Santa llena de... ¡Santa! Que sea santa, reflexionando, compartiendo con la familia, con sus amigos y demás, y que sea santa. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu intervención. Y oye, nos debe otra visita porque tenemos que seguir reflexionando sobre la educación y también sobre la Biblia. De acuerdo. Muchas gracias, que Dios te bendiga a ti, a todos ustedes, señores. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas.